La paz del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. El gran filósofo francés Blaise Pascal decía: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Nos viene bien esta frase para reflexionar sobre el Evangelio de este domingo. La actitud de Cristo sobrepasa la razón humana. Su corazón resulta una locura para los de su época. Sus parientes y sus enemigos se sorprenden de su actitud. No entienden las razones de su corazón, porque lo miran desde la razón mental. Su manera de salvar es novedosa y diferente a los salvadores de su época. Jesús salva padeciendo, salva perdonando, salva sirviendo. Y todo esto parece totalmente una locura, poco razonable para la gente de su época. Le acusaban de loco, le acusaban de que poseía una locura, le acusaban que expulsa demonios con el poder del Satanás. Cristo es el que nos salva. Él nos salva por su amor. Ya ven, si nosotros nos llamamos discípulos de Jesucristo, debemos ponernos también en los zapatos de los discípulos que estaban con Jesús en el Evangelio. Ellos no podían comprender la actitud de Cristo, porque Cristo tenía razones en su corazón que la razón humana no los podría entender, precisamente porque la razón humana es limitada. Desde el punto de vista de los discípulos, que somos todos también, Jesús entra en nuestra casa para comer, pero Jesús ya es tan conocido que la gente no lo deja ni comer. Tal vez nos ha pasado algo parecido, que un amigo o una amiga muy solicitado no dejan ni siquiera que se siente a comer un poco. Nosotros intentamos, hacer todo lo posible para que sea todo lo contrario. Pero nuestro amigo, nuestra amiga no tiene medida para dedicar su tiempo a los demás, y ese es Jesús. Y en realidad, hermanos, Jesús, que es nuestro amigo, se desvive para dar su tiempo sin medida. Y esa atención sin distracciones es una gran muestra de amor, el amor que Dios nos tiene por nosotros. Y eso resulta incomprensible para la gente de su época. Y la lectura, del Evangelio continúa. Ahora nosotros, los amigos de Jesús en nuestra casa, podríamos escuchar rumores. Primero, que se enteraron sus parientes que está aquí y creen que Cristo está loco. Ahora nosotros debemos aprender a conciliar lo que vemos y lo que es Cristo. Los escribas, por su parte, murmuraban que Jesús está poseído por un demonio. Si no se están tensando nuestros nervios hasta ahora, precisamente a veces porque no ponemos un poco de atención. Nuestro amigo Jesús es tan solicitado, tan ocupado, tan pendiente de los demás, que ahora también lo están acusando de loco y poseído. En su pasión, cuando Pilato o en el Sanedrín lo están interrogando, Jesús no abre la boca para defenderse, porque es la hora de ofrecerse en sacrificio. Pero aquí está solamente en nuestra casa y la hora aún no ha llegado. Nuestra casa es nuestro corazón. Cristo está allí y esta es la hora para aprender. Jesús quiere enseñarnos algo. Él no responde de manera tajante y frustrado. Jesús es un experto en el uso de las palabras para que nosotros podamos reflexionar. Y Él nunca habla para defenderse, sino para corregir y para enseñarnos lo que significa amar, lo que significa salvar. Si le dicen que Jesús está poseído, ¿cómo puede un hombre poseído expulsar a los demonios? No puede, es una contradicción. Nos enseña esto con una parábola. Nos cuenta la escena de un reino dividido, una familia dividida. No pueden subsistir. No puede existir el amor en una familia así. Es como si una planta empezara a crecer, pero una de las ramas decide rebelarse contra la planta. Resultaría absurda. Ahora esa rama quiere toda la nutrición sin dejarle nada a los demás. ¿Qué sucedería? Pues que la planta se secaría. Entonces, queridos hermanos, Jesús, si fuera poseído por Satanás,
no podría expulsarse a sí mismo. Jesús, hermanos, no corrige los errores ni enseña para defenderse, sino porque demuestra cuánto amor nos tiene Dios. Y nosotros somos sus discípulos y sus amigos, simplemente permaneciendo en nuestra casa, en nuestro corazón, haciéndole un espacio para Él, para que actúe de esa manera. Eso fue pues como una especie de juicio a Jesús, acusado, y sin embargo Él corrige y enseña la verdad, pero Él jamás condena. Jesús es el acusado, y sin embargo no condena a los pecadores, no condena a los que blasfemian, no condena a los que lo insultan. Al contrario, les muestra una seña de misericordia. Dice, a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Hermanos, es claramente que Cristo tiene una absoluta misericordia con nosotros. Cristo nos perdona nuestros pecados, pero luego dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. ¿Cómo pueden ser ambas cosas ciertas y sin contradecirse? De un lado todos tus pecados y blasfemias te perdonan, y por el otro la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Queridos hermanos, la blasfemia es negar la bondad excelente de Dios. Es no reconocer nuestros pecados. Para que nosotros seamos salvados, nuestros pecados perdonados, es posible porque Dios es bueno, su bondad es eterna. Todos nuestros pecados se borran. Tenemos esta certeza porque Jesucristo nos revela su amor. Jesucristo nos presta su atención sin interrupciones. Jesús nos habla para corregir y enseñar. Jesús nos perdona. Queridos hermanos, así es Dios. Así actúa, así nos ama. Resulta absurdo, ni siquiera nosotros los creyentes podríamos entenderlo muchas veces. Nos escucha como si nadie existiera, como si nosotros fuéramos los únicos que existiéramos en el mundo. Y de eso deberíamos aprender, escuchar dejando el celular a un lado, escuchar evitando distracciones. Y Dios, en la persona de Jesucristo, murió en la cruz. Aún así, solo una persona necesita el perdón, y eso somos cada uno de nosotros. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo niega el poder de perdonar los pecados. El que blasfema contra el Espíritu Santo no solo niega la bondad, sino que tampoco la quiere para los demás. Podríamos pensar en las personas que caen en la envidia, ve los bienes espirituales o materiales de una persona y en lugar de alegrarse se entristece y cae en pecado. La persona que persiste en ese pecado se ciega, no solo en los bienes del prójimo, sino en la bondad de Dios. Y si no podemos reconocer la bondad de Dios, no podemos arrepentirnos ni pedir perdón. Necesariamente, queridos hermanos, si no reconocemos nuestras faltas, si no pedimos perdón, permanecemos en un pecado eterno. Este mensaje, aparentemente duro, es un mensaje de misericordia. No podemos entrar al cielo con nuestros pecados. Gracias a Dios, Jesús nos da todo lo que necesitamos para entrar al cielo. En Jesús nada nos falta. Jesús nos da la atención, nos escucha sin interrumpirnos y lo hace en la oración. Y esta es nuestra manera, hermanos, de invitarnos a una oración más profunda de cada día. Cuando nos encontramos pues en mentiras, en errores, Jesús nos corrige, pero es necesario escucharlo a través de su evangelio. Y quizás, hermanos, aunque hayamos ofendido a ese Jesús, a ese amigo divino con nuestros pecados y tenga derecho a condenarnos, Él no lo hace porque nos ama, nos perdona, y nosotros nos toca arrepentirnos. El pecado que nos perdona, el pecado que no se perdona, es aquel del que no lo reconocemos ni nos arrepentimos. Queridos hermanos y hermanas, no hay
un mensaje de un amor más grande que este. Dios es el amigo que ha venido a nuestra casa, a la casa de sus amigos, para darnos el mensaje de perdón y misericordia. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.